Estamos con el señor Richard Pellejero, técnico, ex volante de Cerro histórico del equipo de la Villa, pero hoy es técnico, y hoy es técnico de un protagonista de lo que implica el ascenso. Hablamos de Uruguay-Montevideo. Debo decir, estuvo el Toco Maldonado en un momento determinado acá con aquella expulsión, habló con nosotros en vivo, estuvo para la audiencia de las voces del fútbol. Y bueno, nos preocupó en aquel momento aquella expulsión y otras cosas que han pasado en el campeonato. Richard tiene que manejar el aspecto, obviamente, táctico, futbolístico, la mente de los jugadores. Todo eso es un contexto bastante importante. Richard, le gusto recibirte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, bien por acá. Nada, queriendo saber un poco cómo está el club, cómo está tus muchachos, después de una victoria que fue importante. Y bueno, y esto sigue con la intención de llegar a la primera división. Sí, tal cual. Primero contentos, obviamente, de haber ayer conseguido el pasaje a la final. Hoy en día podemos decir que juventud, porque hasta ayer que habíamos ganado no sabíamos el rival que teníamos enfrente. Pero bien, la verdad que contento, si bien ustedes saben que veníamos de un par de semanas como golpeados, porque habíamos tenido ya las chances de poder haber ascendido tanto como campeón y después sino como segundo y no tuvimos esa posibilidad ¿Cómo y pegó bueno, Richard eso un poco, entrando un poco en tema, cómo pegó esa circunstancia? Porque estuvo al alcance de la mano y viste que cuando está algo al alcance de la mano y de repente no se da, vos como técnico, como cabeza de grupo y los jugadores también desde su lugar, tienen que buscar, bueno, nada, seguir adelante. ¿Cómo fueron esas horas y lo posterior a ello? Porque indudablemente no es fácil. no, fue duro, sinceramente después del, del último partido con Torque, que fue como quien dice, la segunda chance de poder ascender directo, obviamente que pegó fuerte, como les dije yo, que esos cachetazos nos tenía que hacer mucho más duro y tratar de reforzar el grupo, entendiendo de que tenemos un grupo, la verdad que sinceramente muy rico en lo humano, nuevamente lo futbolístico y lo que es el vestuario. Nosotros lo marcamos cada vez que llegamos aquí a la institución de que cada vez que nosotros enfrentamos el Uruguay Montevideo dirigiendo a otro equipo, notábamos algo que no sabía lo que era. No entendíamos qué había en Uruguay Montevideo, pero sí daba a entender siempre los partidos y demás que había algo que siempre doblegaba, que muchas veces no de contra de tenerlos como rival no entendía, hasta que llegamos al club. Nos dimos cuenta que la identidad que maneja Uruguay Montevideo, lo que es el sacrificio, el esfuerzo, esas cosas la verdad que a nosotros nos marcaron mucho. Ellos no solo nos hicieron sentir lo que era esa identidad, sino nosotros cuando llegamos le marcamos también que era algo que se estaba perdiendo. Pero Richard, esperá, déjame cortarte un segundito ahí porque me parece que vos también, con tu vida en Cerro prácticamente durante una cantidad de años, también tenés ese tipo de ADN, ¿no? Que cambian las Exacto, instituciones porque de repente cambia el barrio, cambia un poco la gente, pero esa forma de sentir, vos tuviste jugando exacto. en un equipo pesado como Cerro, que a veces las cosas iban bien, las cosas iban mal, y vos sabés que el hincha de Cerro termina siendo exigente. Y no te Es quiero así. meter en ninguna cosa, pero hasta algún momento me he enterado de que apretan a los jugadores, en la buena, ¿no? Y a veces no tanto, pero venís de un equipo que tiene ese ADN. O sea que me parece que vos te adaptaste perfectamente a lo que Uruguay Montevideo vive en esa interna que descubriste. Tal cual lo decís vos. En ese sentido, nosotros, a mí al menos, me tocaba lo más profundo, porque como decís vos, venía de una institución que son casi muy cercanas, casi diría que lo separa pocos metros del troque de lo que es el ANCAP. Y obviamente de que en ese sentido nosotros, yo al menos, iba a tener casi el mismo sentido de pertenencia a lo que era el club. Entonces, pero sí entendiendo que nosotros teníamos un plantel con muchachos muy jóvenes, si bien sabemos que tenemos algunos jugadores con experiencia, pero nosotros tenemos un plantel que hay chicos que venían de una tercera división, algunos muchachos que no habían debutado en primera división. Entonces, para algunos tal vez era mucho más fácil, pero obviamente hay que hacerle entender a esos chicos que cuando nosotros llegamos al club estaban últimos, veniendo de una, creo que 5 o 6 derrotas consecutivas, era difícil levantarlos. Entonces, pero nosotros sabíamos de que esa semana, más que en lo táctico y en lo técnico, teníamos que priorizar en lo que era la identidad que se estaba perdiendo y lo que nosotros veíamos y leíamos de afuera. Y Ujú. yo creo que así fue, y yo creo que así lo entendieron ellos. Nosotros le dijimos el primer día que había
de creer, porque notábamos que había un grupo espectacular y un grupo de muchachos en el cual quería sacar esto adelante, pero primero tienen que creer ellos mismos. Y después, obviamente, tratar de aferrarse a la idea que nosotros teníamos como cuerpo técnico, sin hacer locura, sabiendo de que era de menos a más, pero sí sabíamos de que teníamos que mejorar de atrás hacia adelante. Yo creo que la forma más fácil para que un equipo se empiece a encontrar con esa solidez que ellos tal vez no estaban encontrando, porque si bien nosotros veíamos que estábamos sin trabajo, mirando fútbol, que jugaban bien, pero los resultados no se lo daban. Y bueno, y así fue que empezamos a cambiar y así fue que ellos empezaron a entender y a creer. Y yo creo que fue lo que nos trajo hasta acá. El esfuerzo, el sacrificio, pero yo creo que en muchos partidos, obviamente, el buen juego. Todo eso, obviamente, que es mérito de los muchachos que entendieron desde el minuto uno que nosotros llegamos, no solo lo que nosotros les planteamos y le hicimos creer, sino lo que ellos tenían dentro, que creo que era muchísimo. Simplemente se le tenían que dar las cosas para hoy en día encontrarnos donde nos encontramos. Richard, esto es un pensamiento mío y capaz que me equivoco y te lo voy a plantear directamente a vos, que sos el técnico y convivís con los chicos de forma constante, con el plantel, los chicos y no tan chicos. Eh, Sentí que en esos partidos definitorios, cuando jugó con Torque, por ejemplo, y otros partidos que el equipo jugó con, a ver, no sé si es la palabra, pero creo que la entiendas, te lo digo, y vos la canalizás, con precauciones, con cierto temor de lo que estaba pasando con el tema arbitraje, ¿no? Porque cuando ves que un arbitraje te viene en contra y te pasan cosas como la expulsión de Maldonado y otras cosas más. Maldonado apenas, no sé si le hizo mancha, ¿no? De la época de que éramos chicos y jugábamos nosotros. Entonces, salir a la cancha ya como con cierta presión de lo que puede llegar a pasar, no tenés la mente clara muchas veces como para desarrollar tu mejor potencial. Es una visión mía y quiero compartirla contigo y vos me decís, si no es así, tirámela para atrás. No, obvio que, a ver, no podemos, nosotros, yo lo conversé en algunas notas y lo dije, yo siempre digo lo mismo, uno a veces, yo entiendo de que uno a veces como entrenador y a veces tiene que llevar la tranquilidad no solo al plantel, sino en cada entrenamiento, sino los partidos mismos, que estamos del otro lado de la línea, a veces también uno ve cosas que obviamente que te hacen saltar la térmica, como digo yo, Mm. y a veces te lleva a tener cierta protesta, siempre obviamente con el tratar de manejar siempre el respeto, pero sí de querer protestar, sí de querer reclamar algo que veíamos todos. Pero obviamente de que somos conscientes, yo siempre digo, los árbitros se equivocan, como nos equivocamos nosotros al hacer un cambio, como se equivocan los jugadores, pero sí nosotros veíamos que habían cosas que ya no pasaban de errores sino horrores. Y entonces eso obviamente que te hace pensar distinto. Y es consciente, y lo hemos visto hasta en fútbol de primera división ahora. Sí, Entonces, claro. es difícil a veces, ¿no? Pero obviamente que como decís vos, y a veces los jugadores uno tiene que tratar de llevarle la tranquilidad a lo que es la semana, para el fin de semana cuando llegue la hora del partido, obviamente que con las pulsaciones que están dentro de la cancha, jugadores que tal vez no estén acostumbrados a jugar esta clase de partidos, que son finales, con todo lo que significa emocionalmente, es difícil, y a su vez le sumamos lo de los árbitros que a veces esos errores, entonces se hace cuesta arriba. Más para nosotros, como te digo yo, que si bien tenemos un plantel tal vez de 25 o 30 jugadores, pero tal vez no es un plantel, te vuelvo a marcar lo de la primera pregunta, que capaz que son jugadores que venían de una tercera división, que no conocen la divisional, tal vez a muchos debutaban en primera, entonces a veces encontrarles esa regularidad a lo largo del año, llegando al final, es mucho más difícil. Y Ujú. yo siempre digo lo mismo, los jugadores de fútbol son seres humanos, se pueden levantar mejor y peor, pueden andar bien y pueden andar mal, son como un electro, suben, bajan. Por eso lo más difícil siempre del jugador de fútbol es tratar de mantenerse en un buen nivel. Pero bueno, es una divisional complicada y a su vez, si todavía le sumamos esto a los partidos definitorios, no tengo duda que a los muchachos también les jugaban contra esa parte. Richard, ese día de la expulsión fue una cosa impresionante, ¿no? ¿Cómo lo viviste vos? Lo hablamos con el propio Luis Maldonado acá, que nos visitó en vivo en el estudio. ¿Cómo la viviste vos? Porque me imagino también para el técnico en ese momento, más allá de lo que implica, un jugador menos, tener que reorganizar el equipo. Y con bronca porque ahí va, es eso, no solo tenés que reorganizar en ese momento lo que es la formación del equipo contra un rival durísimo que no estábamos jugando como yo el ascenso directo, sino que ya lo perdés para el próximo partido con un error garrafal. Entonces, saca un jugador importantísimo por lo que es el Toco Maldonado para el vestuario, para el grupo, con mucha experiencia. Entonces, obviamente que la cuesta arriba.
era difícil. Pero te vuelvo a repetir, por más que después muchas veces, como digo yo, el árbitro después salió a pedir disculpas, que se había equivocado, pero con eso no lo arreglábamos nosotros, porque ellos seguían arbitrando, el jugador nuestro se perdía un partido o dos, según lo querían en la expulsión, y el entrenador tiene que andar haciendo malabares, como decimos nosotros, tratar Mm. de reubicar al jugador si no tenés en este puesto. Entonces, se hace cuesta arriba a veces. Entonces, muchas veces son de las cosas que a veces nosotros los entrenadores nos quejamos, protestamos muchas veces con los árbitros sabiendo que se equivocan al igual que nosotros, pero es lo que te da el fastidio y esa impotencia muchas veces cuando vemos esa clase de errores que vos decís, upa, la pagamos carísimo y bueno, después con el diario el lunes, obviamente más aún. Claro, claro. Richard, a ver, el futuro, es lo que se viene. Pero antes de eso quería consultarte, ¿qué implica para vos tener a Carlos Sánchez dentro de un plantel, como decías vos, de algunos chicos jóvenes, algunos que seguramente lo veían a Carlos en la selección, ¿no? De sus años en la selección. Este, ¿qué te aporta Carlos, más allá de lo que uno ve en cancha, que me imagino que es mucho más que eso? Sí, sin duda, sin duda. Primero uno de haber sido rival del Pato, de haberlo enfrentado en su momento cuando era jugador, y después de haber visto todos los logros de él y hoy tenerlo como jugador y yo dirigiendo, se lo dije a él. Uno aprendo más yo de él, el de mí sin para dudas. Es un jugador que ha conseguido cosas importantísimas. Yo creo que tenemos el jugador con mayor jerarquía de la divisional, en cualquier equipo lo quiera tener, y lo ha demostrado. Nosotros cuando llegamos aquí fue lo que le hicimos saber a los muchachos más jóvenes. Traten de exprimirlo, traten de absorber todo lo que él los puede brindar, no solo dentro de la cancha, sino en un vestuario. Porque hoy en día sabemos que a veces las generaciones son de entrenar e irse y no disfrutar esos momentos, de esa clase de jugadores dentro y al lado, con todo lo que ha conseguido. Y a veces el hecho de querer preguntar, de querer sacar, de lo que viven, de cómo llegaron, todas esas cosas son buenísimas. Y la verdad, nosotros tenerlo, sin lugar a duda, que nos da muchísima jerarquía dentro de una cancha, pues te vuelvo a repetir. Yo creo que es la voz cantante del grupo, junto con el Toco, con Rabeca, Mm. pero bueno, obviamente que es un jugador importantísimo, que a nosotros nos ha dado mucho. Yo creo que es el jugador que en estos partidos se carga la mochila, como digo yo, para tratar de llevar al equipo adelante. Richard, ¿cómo llegás a esta instancia con Juventud? Me refiero un poco al plantel, en cuanto a lesionados, algún suspendido, cómo están los muchachos? Porque ahora sí, esta es la última y se juegan deportivamente, como uno dice, la vida. Sí, sí, bien, la verdad. Bueno, creo que solo Mateo Sena, que llegó ayer a la quinta amarilla, que es una de las cosas, ahí está, justo hablamos hoy, si estarán mal hecho muchas veces el reglamento. Nosotros venimos a jugar varios partidos más que los rivales y que no se corten las amarillas para llegar al tema de las finales, de los playoffs. Ujú. Esas cosas a nosotros nos parecen. Pero bueno, son cosas a resolver más adelante. Pero no, creo que solo Mateo Sena con quinta amarilla, después el resto, por suerte sí, obviamente, el cansancio general de todo lo que se esta clase de partido. Pero bueno, sabiendo que ya el domingo, ya ayer a la noche, después que nos enteramos que era Juventud, nosotros hablando y analizando, ya hoy conversando con el plantel cuando entrenamos. Y bueno, y en estos días tratar de apuntar y bueno, llegue los mejores, porque sabemos de que en esta clase de partidos, la seguidilla, hay que dosificar un poco, ver quién se está mejor, como digo yo, y ahora obviamente poner al que mejor esté, sabiendo que vamos a enfrentar un rival duro, dificilísimo, por algo llegamos hasta esa instancia, creo que los cuatro mejores fuimos los de playoff, junto con los dos que ascendieron, así que va a ser duro la parada, pero sin lugar a duda que tengo a fe a los muchachos, porque bueno, te vuelvo a repetir, yo creo que después de estos cachetazos que recibimos antes de jugar con Cerrito, seguramente Cerrito pensaba lo mismo. Ellos venían con un alza importante y habrán dicho, tenemos que pisarlo ahora a Montevideo, que viene cansado, viene golpeado, pero yo creo que pusieron la carita y remontaron unos resultados durísimos, pero bueno, ya ahora afrontar la final de la mejor manera. Richard, ¿cómo les ha ido? Yo sé que es un partido diferente totalmente, porque evidentemente las finales son finales. ¿Cómo les ha ido un poco los enfrentamientos anteriores con Juventud en los últimos tiempos? Bien, el último recuerdo que ganamos, no me acuerdo el anterior, porque no me acuerdo si nosotros estábamos la primera. ¿Se acuerdan que ustedes nosotros vinimos más tarde? Pero creo que nosotros, Sí, estando nosotros, le ganamos la 2 veces a Juventud, ajá, si no me equivoco. bien, bien. Pero bueno, se nos ha hecho durísimo. Ya lo vieron ayer el partido, Sí, obviamente,
no solo haber perdido de local con Colón ellos 1-0, ayer haber remontado ese resultado, y esas cosas obviamente que generan esa emoción de querer seguir. Entonces, somos conscientes de que vamos a enfrentar un gran rival, pero yo siempre digo lo mismo, tenemos que primero mirar en casa para después mirar la casa del vecino. Richard, te mando un abrazo. Nada, te deseo lo mejor en esta intención de subir a la primera división. Sé que el equipo ha hecho un sacrificio y también yo, desde mi lugar, valoro que han ido un poco contra la corriente, ¿no? En ese tema que hablamos hace un rato con el tema de arbitrajes, que no es sencillo. Más allá de los horrores, como decía vos, de los errores, han existido horrores. Y eso también, uno a veces se hace hincha de ese equipo. No quiero decir que soy hincha de Uruguay Montevideo, porque no lo soy. Pero uno quiere justicia al menos, y dentro de esa justicia, si ustedes pueden deportivamente, que hagan lo mejor. No es que estoy en contra de la gente de Juventud, pero quiero decir, al menos que haya justicia. Después en la cancha, si Juventud les gana, vamos arriba. Pero que haya justicia al menos. Bueno, sí, sí, nosotros, a ver, es lo que pensábamos, yo se los dije ayer a los muchachos antes de jugar con Cerrito y antes de venir a esta clase de partido. Nosotros entendemos, y yo como entrenador, entendemos que nos merecemos mucho más. Lamentablemente en el fútbol, con merecimiento no hacemos mucho. Tenemos que tener resultados. Y la verdad, los ganadores se hacen a base de resultados. Y si queremos estar en la historia del club, hay que ganar, no tenemos otra. Después, obviamente que lo que es el tema de arbitraje y demás, se verá después que termine el partido. Pero nosotros tenemos que ir y tratar de hacerlo mejor. Sí somos conscientes, y tú lo has dicho, de que tal vez hemos sido sí perjudicados en muchos de los partidos. Pero nosotros ya eso sí tiene que cargar lo que es dirigencialmente. Nosotros, a mí yo le dije a los muchachos, a ustedes lo trajeron como jugador de fútbol y a mí me trajeron como entrenador. Nosotros tenemos que tratar de laburar día tras día para que ustedes hagan las cosas bien, nos respondan de la mejor manera. Bueno, obviamente que el resultado queda a favor. Después, si no se da por X motivo, será un tema dirigencial que son los que tengan que actuar de esa forma. Pero después, no tengas duda que de parte nuestra, de los jugadores, sin lugar a duda, bueno, vamos a tratar de aportar lo mejor para que esta clase de finales y estos 180 minutos queden en nuestra casa. Richard, estarías haciendo algo histórico, ¿no? O sea, si podés, y si puede el grupo, todo el grupo de Uruguay Montevideo, llegar a la primera división es algo histórico, ¿no? Sería algo espectacular para vos como técnico, desde el punto de vista bueno, de tu incursión como técnico, pero como si fuera poco, el hecho de llegar a la primera división. Sí, sí, nosotros eso lo venimos, como créeme que lo venimos conversando hace mucho y yo les digo, se lo digo a los muchachos, porque a veces está bien ese dicho que uno nunca deja de ser jugador de fútbol. Pero a veces yo le digo, muchachos, está en la historia del club, no es para muchos. Y ellos tienen la posibilidad. Y hay que desear, hay que ser optimista, hay que confiar, porque es la realidad. Un equipo tiene, si no me equivoco, 103 años y que tenga al alcance de la mano nosotros de poder estar, digo yo, nosotros nos vamos a sumar a esa foto, a ese cuadro, pero con ellos. Son los artífices de todo esto. Te vuelvo a repetir, nosotros llegamos acá y agarramos Uruguay Montevideo último. Dieron vuelta a la tabla los muchachos. Es la realidad. Y faltando poquitas fechas, estuvieron a nada de haber subido directo. Y hoy por hoy, no es que seamos en ese momento, eran los mejores, y hoy son los peores. Somos los mismos. Solo que el jugador de fútbol tiene altibajos, y hoy tenemos la posibilidad y la oportunidad de jugar una final para conseguir algo histórico. Obviamente que dependerá de nosotros como cabeza de grupo, brindarle las herramientas y las armas para que ellos el fin de semana se vayan a pelear, como digo yo, y a hacer una linda batalla. Richard, un abrazo y estamos en contacto a las órdenes nosotros desde acá del programa nuestro y también en forma personal, que cada vez que te hemos solicitado por alguna cosa, siempre estás. Así que nada, estamos en comunicación. Bueno, muchísimas gracias, gracias. Y como siempre saben que estoy a la orden también. Abrazo Arriba, grande para todos. arriba.